Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es mi segundo vídeo que estoy grabando en español y por ahora no vamos a ver ningún review o algunas cosas de computadoras. Quería enfocarme en una cosa un poco más profunda, un poco más que les pueda llamar la atención a todos ustedes jóvenes, ya sean estudiantes de ingeniería mecánica, mecatrónica, arquitectos o solamente jóvenes mexicanos o jóvenes de países de Latinoamérica, hispanoparlantes como yo, proveniente de México, que tienen una idea y un sueño que pues es de estudiar ingeniería o de estudiar en el extranjero. Y pues yo les quería contar un poco del inicio de mi historia, de cómo llegué aquí, de qué es a lo que me dedico actualmente. Y bueno, pues igual los puede motivar un poco a ustedes pues para dar ese pasito que les falta un poco para salir adelante a buscar sus sueños. Bueno, pues yo en el 2015 llegué aquí a Alemania. Ahora ya es en el 2023. Estoy a punto de tener casi ya 8 años aquí viviendo en el país. Y mi historia, pues bueno, ha dado muchos saltos desde que yo era más joven, desde que estaba estudiando en la universidad. Yo soy graduado de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el estado de Nuevo León, en México. Y ahí fue donde pues hice mi bachelor, mi carrera de ingeniería. Y cómo yo llegué aquí o qué fue lo que me motivó a mí para estar aquí en Alemania, pues fue este típico sueño que tenemos todos los jóvenes ingenieros en México, que es el de pues estar con los mejores ingenieros del mundo, ¿no? Y de los mejores ingenieros del mundo, pues en ese entonces cuando estaba en la universidad, pues era los alemanes, ¿no? Los alemanes o claro, o en Japón o en China, pero bueno, aprender Japón o aprender chino no creo que hubiera sido tan sencillo tampoco, entonces dije, bueno, pues Alemania. Y todo comenzó así, con este pequeño sueño que yo tenía en la universidad cuando estudiaba, a mis 16, 17 años de edad. Ahora tengo 30 ya. Y bueno, pues ese fue como que mi sueño. Aprender ingeniería de los mejores, poder aprender con los mejores, trabajar en estas empresas como Mercedes-Benz, claro, máquinas, autos alemanes, ¿no? Que tienen todos los sueños jóvenes. Mercedes-Benz, BMW, todas estas ingenierías, máquinas de ingeniería bueno, pues que nosotros desde pequeños teníamos como que, o al menos en Nuevo León, esa leyenda de ese mito de que los alemanes pues eran de los mejores ingenieros. Y como Nuevo León, mi estado, es un estado muy potente en cuestiones de ingeniería mecánica, de metal mecánica, industrial, pues eso está muy marcado para mí. Y ya cuando estaba a punto de finalizar mi carrera en la universidad, empecé a mirar para atrás y me di cuenta que no tenía tiempo ya más para irme a hacer de un intercambio, estos típicos intercambios que ofrecen las universidades, o al menos la mayoría de las grandes universidades en Latinoamérica, especialmente en México, hablando de mi experiencia, pues ofrecen siempre la oportunidad de irte de intercambio. Y esto es lo más llamado súper común, que es me voy de intercambio o irse de intercambio, pues tú desde que estás a los inicios del semestre, pues te pones a estudiar un idioma, y luego lo aprendes después de unos 4 semestres, presentas un ciertos exámenes, cumples unos requisitos, aplicas y haces todos los papeleos, todo el papeleo para aplicar a una universidad en el extranjero, y si todo funciona y si has seguido este plan de estudios, este plan de lenguaje, de aprendizaje, de papeleo, de requisitos, pues es casi muy probable, claro, aparte también dependiendo de la situación económica, si has obtenido una beca, pero es muy probable, al menos en la Universidad de Nuevo León, que se te otorgue esta beca o este tipo de estudio, de apoyos a tus estudios de posgrado. Y cuando yo pues quise mirar atrás a ver si podía cumplir este pequeñito sueño que yo tenía de irme a Alemania, pues me di cuenta que yo ya iba muy avanzado en la universidad, en la carrera universitaria, y no tenía más tiempo ya. Entonces lo que decidí aquí, que fue el parteaguas más grande yo creo que de mi vida estudiantil, fue: Jorge, pues si no te vas de intercambio durante el pregrado, pues te quedas en México y haces todo lo posible por hacerte uno de los mejores estudiantes de la universidad. Y eso fue en lo que me dediqué, en lo que todos mis compañeros se fueron de intercambio a pasar sus grandes épocas de 18 años de estudiante internacional, conocer todos estos Erasmus, aprender idiomas. Pues yo me quedé en casita, yo me quedé en la universidad y aprendí muchísimo estando en la universidad. Me hice de una posición bastante buena en el servicio de becario de la universidad, en el departamento de mecatrónica. Se me presentaron oportunidades muy grandes para estar ahí en cuestiones también administrativas de la universidad estando como estudiante, de trabajar un poquito, ganar un poquitito de dinero, pero bueno, yo estaba ahí. Y así fue como mi sueño se desfumó por un momento. Cuando lo retomé fue cuando decidí hacer mi maestría en México, pero yo tenía todavía este pensamiento un poquito pues de irme de intercambio, ¿no? Eso era lo que yo tenía todavía en la cabeza, irme de intercambio, porque no se me había cumplido ese sueño todavía. Y me gradué de la universidad siendo un muy buen ingeniero,
con notas, mención honorífica, todo muy bien. Hice un muy, muy buen trabajo, pero algo me faltaba. Me faltaba algo, me faltaba ese pequeñito sueño que tenía de ir a Alemania, ¿no? Y no se me había cumplido. Y yo tampoco había estudiado alemán más que un semestre. Entonces me faltaba mucho. Entonces cuando estudié yo dije, bueno, pues vamos a empezar a hacer una maestría aquí en México, vamos a empezar una pequeñita empresa que yo tenía la idea ahí de ensamblar computadoras, que es lo que hasta la fecha sigo haciendo todavía aquí en Alemania, como mi hobby en este canal de YouTube. Entonces pues me dediqué a otras cosas a la par, crecí mucho de mi manera personal, profesional me desarrollé bastante, nunca me alejé de la universidad, nunca me alejé de la ingeniería mecánica, de la mecatrónica. Y luego cuando se me presentó una oportunidad muy grande bueno, no se me presentó una oportunidad, llegó un punto en el que yo quería un poco más. Yo quería un poco más y no estaba 100% contento con bueno, de hecho estaba muy feliz en México, muy, muy, muy feliz que estaba, pero me faltaba esto, ¿no? Entonces yo un día, como empecé todo, fue, bueno, pues vamos a enviar un correo a una institución, a una universidad española, porque como yo no hablaba alemán y la verdad es que en ese entonces tampoco no hablaba muy bien inglés, sinceramente, a los 19 años que tenía, 20 años que tenía cuando terminé la universidad, pues me daba este poquito de temor, ¿no? De ir a otro país donde hablaban inglés o otro idioma, pues claro, yo no lo hablaba y pues se me dificultaba un poquito. Entonces dije, bueno, pues vamos a enviar un correo a una universidad española, así tal cual, literal, de mi correo antiguo de Hotmail. Escribí, estimados profesores de tal instituto de investigación en España, mi nombre es Jorge Eduardo, a mí me gusta esto, me emociona esto, mis fases del trabajo aquí de la maestría es esto, mis calificaciones del bachelor pues son aquellos, mis puntos fuertes de aprendizaje son estos, y les escribí pues ahí un poco de mí y de mi interés de hacer una estancia de investigación en su universidad, en su centro de investigación en España. Y pues yo estaba ahí, un niñito de 20 años, con mi sueño todavía y viviendo solo ya, que me había ido de mi casa también cuando terminé la universidad. Y pues yo tenía ese sueño y escribí el email y recuerdo todavía que cuando envié el email dije, bueno, nunca me van a responder, ¿no? Pues, ¿por qué van a responder un mexicano del otro lado del mundo con sueños? Nunca me van a responder. Y pasaron los días y me respondieron. Y me respondieron los profesores del centro de investigación. Este es el centro de investigación de uno de los más grandes centros de investigación en computación en toda España, si no es que el más grande en ese entonces, que es el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, en España. Y me respondieron, Jorge, nos ha gustado mucho tu motivación, bienvenido, ¿cuándo vienes? Y yo de que no tenía mucho dinero, tenía ahorrado de mi negocio un poco y de esto, de la maestría, y me respondió, ¿cuándo vienes? Y yo pues, pues nada, pues llego en un mes o algo así, les dije, claro, yo tenía que ir porque si no era Alemania, pues tenía que ir a algún lado porque estaba mi sueño todavía de ir ahí con ingenieros. Y como a mí me gustaban mucho las computadoras y mi negocio era de computadoras de alto rendimiento, yo tenía todo esto de tarjetas gráficas, de procesadores, vendía computadoras a todo el mundo, le vendía todo a todo el mundo de computadoras, armaba, desarmaba, ya había comenzado mi canal de YouTube en ese entonces. Y pues ya, claro, yo estaba muy motivado que el Centro Nacional de Supercomputación en España, en Barcelona, pues me respondieron. Me dijeron, Jorge, bienvenido, ¿cuándo llegas? Y pues hice todo lo posible para ir, mi pasaporte, todo en regla, les dije a mis padres, les dije a mis amigos, a mis hermanos, y pues a juntar dinero, a vender muchas cosas de las que tenía de computadoras, de esto. Dije, bueno, esto es una parte pequeñita de cumplir tu sueño. Si no es en Alemania, vas a ir al mejor centro de investigación de computación en toda España. Y en ese entonces el Centro de Supercomputación en Barcelona era uno de los más grandes en toda Europa. Tenía una de las computadoras más grandes de toda Europa. Yo estaba muy emocionado por ir ahí. Yo quería probar tarjetas gráficas para hacer benchmarks y pues para usar esto que a mí me gustaba, que era lo de las computadoras de videojuegos y cosas así, pero en cosas de verdad, que es ciencia, ingeniería. Y dije, bueno, pues vámonos para Barcelona. Y yo tenía miedo, claro, había viajado ya solo por México, había viajado solo a Estados Unidos y tenía experiencia pues viajando solo, pero irme a otro país, en el otro lado del mundo, a mis 20 años, pues sí que me da un poco de pánico, diría yo. Y pues esto no era como cuando mis amigos de pregrado se fueron de intercambio, porque pues claro, cuando te vas de intercambio con todos tus amigos,
pues se preparan juntos, aprenden el idioma juntos, hacen las cosas del banco, de las visas, pues juntos y entre todos se apoyan y se podría llegar a facilitar un poquito más el proceso y a reducir un poco esta tensión que existe de irse a otro país, ¿no? Y claro, son grupos muy grandes y entonces pues entre, oye, que tú ya hiciste aquello, oye, que tú ya hiciste el trámite de aquello, que las calificaciones traducidas, que no sé qué. Y pues aquí era a lo mejor un poco más fácil también, pues porque no era una cuestión oficial de universidad a universidad. Pero pues igual tenía que tener mis requerimientos, mis papeles en orden. Y bueno, pues así fue como de un día para otro estaba en un avión volando solo a España. Y aquí se dio algo muy importante también que me ayudó muchísimo, es que mi hermano que es médico, sigue estando en la Universidad de Nuevo León hasta la fecha, pues a él se le presentó una oportunidad grandiosa también, que fue una coincidencia, una en el universo, que fue de justamente un par de días después de las que yo llegara a Barcelona, él tenía que ir a hacer una estancia de investigación en un hospital muy cerca de donde yo iba a trabajar en la universidad, y pues fue una cosa que los planetas se unieron y fuimos los dos, digamos que a Barcelona al final, mi hermano y yo. Y ahí estaba Jorge en un punto al otro, en Barcelona, en España. Y dije, bueno, Jorge, ahora sí que todo lo que hiciste, todo lo que aprendiste, lo que crees que has aprendido, pues habrá que ponerlo a prueba, ¿no? Habrá que hablar inglés, habrá que conocer cómo trabaja el extranjero en Europa, cómo se hace esto, ¿no? Y esto y lo otro. Y luego llegué mi primer día al Centro Nacional de Supercomputación. Increíble, una experiencia que nunca se las podría describir a menos de que ustedes estuvieran aquí. Una experiencia que hasta la fecha me sigue fascinando. El instituto en el que trabajaba, en el que se me dio la oportunidad de trabajar. Y pues claro, me dieron mi llave para la oficina, una oficina propia, acceso a todo el equipo que ellos tenían, un mentor para esos meses en los que yo iba a estar ahí, un plan de trabajo. Y excelente, la verdad, increíble. Y así fue como empezó mi viaje a descubrir cómo se hacía ingeniería o también informática en otras partes del mundo. Y eso me abrió la mente como nunca hubiera otra cosa podido hacer. Y que creo que eso es la experiencia más grande que todos estos intercambios académicos que te ofrecen durante las universidades, donde tus estudios de pregrado o de posgrado, es eso, pues, que la mentalidad se te cambie un poco, que aprendas cómo se hacen las cosas en otro lugar, que tu mente no siempre se cierre a lo que hacemos aquí es lo único que se hace y lo mejor que se hace, que conozcas otros amigos, otras personas, otras culturas, y todo eso está muy, muy, muy estereotipado. Ya, conocer culturas. Pero al final la verdad es que es una cosa increíble cuando llegas a una universidad que tú crees que vas a estar en España y hablar español, y tu mentor es italiano, que habla medio mocho el español, y al final terminan hablando en inglés, y tu compañero de investigación de la estancia pues es un hindú que habla inglés con un acento muy, muy, muy difícil, y al final te das cuenta que tienes que aprender muchísimo todavía. Que lo que yo creía que era un buen ingeniero ahí en México, claro, me ayudó muchísimo, pero faltaban estas cosas de comunicación en equipos, comunicación intercultural, aprender cómo se hacen las cosas en diferentes países. Eso me faltaba muchísimo, y gracias a esta oportunidad que tuve de ir a España fue como comenzó mi carrera en el extranjero de ingeniero. Y yo estaba súper, súper motivado, súper emocionado, que me dije a mí mismo, recuerdo en España en ese entonces, de Jorge, yo creo que tu vida en México se ha terminado. Creo que no había nada más para mí en México. Mis amigos estaban ahí, en ese entonces mi novia estaba en México, tenía amigos increíbles, una casa que estaba rentando por mí propia que era increíble, vivíamos juntos, 3 de mis mejores amigos y yo, el canal de YouTube estaba empezando muy bien, mi negocio estaba súper bien. Y dije, no, Jorge, hay que dejarlo todo, la maestría, todo, 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 todo. Dije, esto yo creo que se ha terminado para mí. Pues yo ya no llegué a México con la intención de quedarme ahí para siempre. Yo llegué a México con la intención de seguir adelante, de volver a España o de volver a Europa. Y ahora ya, pues, estaba seguro de que podía cumplir mi sueño de ir a Alemania a aprender de los mejores ingenieros. Y dije, bueno, Jorge, pues a seguir.
vamos a aplicar a universidades alemanas, vamos a aplicar en México que tenemos el instituto del CONACYT para recibir becas de posgrado, vamos a hacer el examen de inglés, vamos a tramitar pasaporte por 10 años, vamos a hacer todo lo que tengo que hacer. Ahora sí bien, yo solo, con el apoyo de mis padres, claro, de mi familia, de mis hermanos, de mis amigos, de todas las personas que tenía que me apoyaron muchísimo. Dije, pues bueno, hay que irnos porque mi mente se había quedado en España, mi mente se había quedado allá y yo quería aprender más, quería seguir comiendo esa ingeniería, la ciencia que hacían en otros lugares, con recursos que lamentablemente en México no teníamos, por ejemplo, en ese entonces, y que a lo mejor todavía las universidades de México tienen dificultad para tener acceso a esos recursos, y ahí no. Entonces yo decía, tengo que volver, me falta todavía más. Entonces cuando yo llego a México de regreso, pues yo vivo con esa intención de ir ahora sí a Alemania, a mi sueño. Y apliqué a varias universidades. Yo recuerdo que apliqué a la Universidad en Múnich, por ejemplo. Apliqué a la Universidad de Berlín para matemáticas, a Múnich para mecánica computacional, que es de muy alto nivel en Alemania. Y luego, pues ya hablando con mis amigos que habían ido a Alemania de intercambio durante el pregrado, pues ellos me aconsejaron, mira Jorge que el dinero, mira Jorge que las ciudades, que la vivienda te cuesta esto, la comida te cuesta esto, irte de fiesta te cuesta esto, viajar te cuesta aquello. Y pues me dieron ahora sí que un mundo concreto de oportunidades realistas. ¿Qué es lo que yo podía hacer siendo realista y a qué ciudades yo en verdad podía ir a Alemania siendo realista? Porque al final, como yo llevaba muy tarde para el proceso del CONACYT de aplicar a esta beca, pues no podía aplicar ese año. Y yo quería ya volver. Entonces lo que hice fue juntar todo mi dinero que tenía del negocio. Mis padres me apoyaron económicamente, obviamente. Pero bueno, igual con mis padres pues entonces tampoco no teníamos mucho dinero. Entonces me apoyaron con lo que pudieron, con un crédito en el banco, con lo que fuera. Y yo vendí todo mi material del negocio de computadoras que tenía. Hice mis últimas ventas muy grandes, que fueron las que al final me potenciaron para poder venir para acá, comprar mi boleto de avión y esto. Y un día, pues claro, ya después de haber aplicado a las universidades, por ahí del mes de abril del 2015, recuerdo yo, me responden de las universidades, que es cuando se cierran las aplicaciones y analizan los datos y pues le dan la respuesta, ya sea positiva o negativa, a los aplicantes. Me responden de las universidades y por suerte, y estoy muy agradecido, me habían respondido positivamente de la mayoría, solamente de una no, de las que había aplicado, de las 4 universidades que había aplicado, y estaba súper contento. Yo recuerdo el día que leí los emails y recuerdo así de que, lo logré. O sea, todavía no iba ni a Alemania y yo ya estaba lo logré. Voy a cumplir por fin mi sueño. Y una cosa que me había detenido mucho antes era pues el año anterior de no poder ir a Viena a estudiar una maestría en España, que yo un año antes había aplicado a estudiar una maestría en España, se me había aceptado, se me había matriculado, pero faltaba dinero y al final tuve que cancelar mi entrada a la universidad en España porque no tenía dinero. Entonces dije, bueno, ahora sí ya, que el dinero no me detenga, haré todo lo que pueda por conseguir ese dinero que necesitaba para irme a intercambio, para irme a estudiar mi posgrado sin apoyo económico de una institución. Hice todo lo posible, junté todo lo posible, mi negocio, todo. Y al final dije, nada me va a detener esta vez. Tengo que cumplir mi sueño sí o sí. Y aún era joven, 21 años, 22 años, pero tenía que cumplir mi sueño. No había camino más para atrás, ni para un lado otra vez, como hacer una maestría en México o hacer otro programa en México. Pues esas son cosas que yo hacía de lado. Pero el camino de frente era, para mí, mi sueño de ir a Alemania a seguir estudiando ingeniería. Empaqué mis cosas durante meses, me preparé, estudié alemán viendo YouTube, como siempre, ¿no? Como aquí estoy, viendo YouTube aprendí alemán, reforcé mi inglés que ya había aprendido también en Barcelona. Y hablando con mis amigos y que ellos me aconsejaron todo de la vivienda, de los costos, pues al final yo acepté la solicitud de matriculación en la universidad en Siegen, que es una universidad pequeña en relación a otras como en Múnich, o como en relación con otras como en Múnich, pero pues era la única en la que en verdad se me veía la posibilidad realista de que yo pudiera costear mis gastos para vivir ahí. Ya sea la vivienda, la comida, el seguro médico, lo que sea que tenga que la escuela. Entonces no había otra ciudad en la que yo podría haber vivido en Alemania
a menos que fuera la más económica, y la más económica era Siegen. Pero igual yo estaba súper emocionadísimo, súper emocionadísimo. Y así fue como yo llegué a Siegen a estudiar mi maestría en ingeniería mecatrónica, en inglés, claramente, porque yo no hablaba alemán. Y así fue como llegué aquí. Hice todos mis trámites de visado, de pasaporte, de la matriculación, de pagar esto, pues yo con el apoyo de mis amigos que ya habían ido a Alemania y con el apoyo de mi familia. Y así fue como empezó mi sueño, mi carrera, que ahora ya han pasado casi 8 años desde que de lo que les estoy contando. Y así fue como empezó todo. De este pequeñito sueño que yo tenía cuando estudiaba ingeniería mecatrónica, así fue como empezó el sueño de en verdad, y así fue como empezó cumplir el sueño. Que se tenía que hacer, no podía seguir para un lado. Y así fue como empezó todo en el año 2015 en la universidad en Siegen, estudiando una maestría en ingeniería mecatrónica. Una ciudad pequeñita, 100.000 habitantes a lo mucho, con un invierno muy frío, casi no había mucho verano, la vida era barata, pero una ciudad de estudiantes, una ciudad joven, con una universidad joven relativamente, 35 años de joven, entonces era una universidad bastante joven. Igual la comunidad, los jóvenes, muchos jóvenes, a lo mejor no era muy intercultural como Colonia, como Frankfurt, como Berlín, como Múnich, pero bueno, eso era muy importante también porque, pues quieras o no, me hizo un poco especial también a mí mismo en la ciudad. Y así fue como yo llegué a Siegen, así fue como yo llegué a Alemania y así fue como empezó la vida de Jorge Morales, que hasta la fecha, en el año 2023, sigo teniendo. Entonces, bueno, esta es solamente la introducción para todos ustedes, chicos, jóvenes en español. A lo mejor no habrá muchos que ven el canal, porque pues casi siempre hago mi contenido en inglés, pero que sepan que es posible, que sepan que todo lo que en verdad ustedes se prometan a cumplir sus sueños, aunque sean súper ambiciosos, como irse a otro país y estudiar otra cosa, mientras uno crece pues en un ambiente relativamente modesto, mientras ustedes se lo propongan y hagan todo lo posible y luchen todo lo posible, sin importar lo que la gente les diga, sin importar lo que las acciones de otras personas hagan en contra de ustedes, sin importar lo que la otra gente piense, y que claro, siempre tengan en cuenta que las personas muchas veces van a tratar de hacerte de menos, de echarte para abajo, de bloquear estos sueños que tienes, pero mientras tú sigas adelante, créanme que todo es posible. Y eso se los digo yo por experiencia. De un jovencito que a sus 22 años, con el apoyo de amigos, de su familia, logró llegar a Alemania a cumplir su sueño de seguir estudiando ingeniería. Muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias a todos por su apoyo. Suscríbanse a mi canal si en verdad quieren saber más de la historia. Les prometo con todo mi corazón que haré todo lo posible por tomarme el tiempo nuevamente y hacer la continuación de este video, porque la tengo que hacer, es una cosa que siempre he querido hacer, contarles a todos un poquito de la experiencia que es vivir en el extranjero, y no solamente vivir en el extranjero, sino salir del país de origen. Y haré todo lo posible por seguir contando la historia. Denle un like al video, suscríbanse al canal si en verdad quieren saber un poquito más de esto, y cualquier pregunta, en verdad, cualquier pregunta que tengan sobre la universidad, sobre los costos, sobre los trámites, sobre la realidad de lo que es vivir aquí para un extranjero, sobre los idiomas, sobre todo, háganmelas en los comentarios y haré todo lo posible por responderlas cuando tenga tiempo. Muchísimas gracias de nuevo. Espero que les haya gustado este video. Muy informativo, mucho de qué hablar, pero pues esa es parte de la historia de cómo empezó todo esto, que ahora, pues gracias a ustedes, gracias a mi familia, gracias a mí y a las personas que me rodean, claro, pues se ha podido cumplir. Hasta la próxima.